¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos y escuchas de la virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Hoy vamos a hacernos una pregunta que parece simple, pero desarma muchas certezas. ¿Dónde termina nuestro cuerpo? Vivimos en una época obsesionada con la limpieza, la eliminación de bacterias, virus, agentes externos. Pero, ¿y eso que llamamos externo? ¿Qué pasaría si eso que llamamos externo no lo fuera tanto? ¿Y si nunca hemos estado realmente solos? Hoy nos acompaña la maestra Yunuen Hernández Ochoa para hablar de la ética de nuestra relación con lo vivo, desde lo microscópico como el microbioma hasta lo colectivo, y cuestionar esta idea de la enfermedad como algo ajeno que hay que erradicar. Para abrir la conversación, les comparto esta noticia reciente. De acuerdo con una investigación publicada por Montesinaí en 2025, científicos han desarrollado nuevas tecnologías para rastrear cómo las bacterias trasplantadas logran instalarse y transformarse dentro del cuerpo humano, lo que podría revolucionar las terapias basadas en microbioma. En los últimos años, la investigación sobre el microbioma humano ha mostrado que nuestro cuerpo alberga billones de microorganismos, bacterias, virus, hongos, que no solo coexisten con nosotros, sino que son fundamentales para las funciones como la digestión, el sistema inmune e incluso la salud mental. De hecho, algunos estudios recientes están replanteando tratamientos médicos tradicionales. Por ejemplo, los trasplantes de microbiota fecal se están utilizando para tratar infecciones intestinales resistentes con resultados sorprendentes. Esto nos obliga a repensar algo clave. Lo que consideramos salud ya no puede entenderse como la ausencia de otros organismos, sino como una forma de convivencia compleja con ellos. Y entonces surge la pregunta ética. ¿Por qué seguimos pensando la enfermedad como una invasión de algo que no somos? Para profundizar en estas preguntas, tenemos el gusto de conversar con la maestra Yunuen Hernández Ochoa, quien ha trabajado en torno a las relaciones entre cuerpo, vida y ética, proponiendo formas de pensamiento que desbordan la idea del individuo como entidad aislada. Yunuen, bienvenida a Bioethics News y gracias por estar aquí. Hola Carla, hola a todos, todas, todes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, en principio la noticia que comparten es una noticia impactante que nos hace justo reflexionar el tema que estás proponiendo. Antes de pasar a la noticia, también quisiera hacerles saber como punto, marcando el asombro acerca de estas relaciones, que no solo, no solo es la comunidad con los organismos, sino incluso dentro de nuestro mismo ADN, somos un mosaico enorme de información, igualmente de virus, bacterias y de infinidad de organismos que fueron mezclándose durante la transformación del desarrollo de la vida. Ahora, pone sobre la mesa la pregunta, ¿dónde termina nuestro cuerpo? Y tal vez la reflexión quizás no es dónde empieza o dónde termina, sino realmente si empieza o si termina, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, este estudio, si lo profundizamos, no es solo meter bacterias como tal, sino es introducir una comunidad que se empieza a adaptar a este nuevo lugar. Entonces, pienso que decir que no estamos solos
no es una metáfora, sino es una descripción hasta biológica, ¿no? Nuestro cuerpo está, sí, habitado por billones de microorganismos que hacen posible estas funciones básicas como digerir, defendernos o incluso regular nuestras emociones, ¿no? Se ha visto que el microbioma se ha vuelto importante para infinidad de cosas que no imaginábamos. Entonces, éticamente, esto nos obliga a dejar de pensar en un yo aislado, en un yo como individuo, y empezar a pensarnos como una relación viva en sí. La ética ya no solo sería cómo trato a otros humanos, sino cómo habito estas relaciones complejas que soy y que me constituyen y que además constituyen todo esta maraña, ¿no? De mismas relaciones que somos entre nosotros y entre los organismos. Sí, y ahorita que mencionabas esto del yo, si más bien somos una especie de comunidad viviente o un ecosistema, ¿qué pasa con esta idea tradicional del yo? Yo creo que sí se desplaza, ¿no? O sea, nos obliga a desplazar justo esta idea de el yo, del sentido del cuerpo, a lo mejor como una frontera cerrada, ¿no? Más bien, el cuerpo se vuelve una zona de intercambio constante. Respiramos, ingerimos, tocamos y estamos en flujo en todo momento. Entonces, quizás pensándolo desde la biología, hay un concepto de holobiontes, que es como poner en concepción esta comunidad que estamos siendo en realidad, ¿no? Esta comunidad andante y comunidad que se relaciona con otras comunidades. Entonces, esto cambia todo, porque cuidar el cuerpo entonces no es controlarlo, sino más bien aprender a equilibrarlo y aprender a respetar justo estos intercambios, ¿no? Estas relaciones. Sí, y justo, o sea, con esto, no sé, ¿no? También nos llevaría a pensar todo lo que se desestabiliza cuando dejamos de pensarnos como individuos autónomos, ¿no? Claro. ¿Qué piensas que se puede desestabilizar aquí? Híjole, pues la verdad es que yo pienso que sí se desestabilizan varias cosas un poco, nos vuelve más frágiles, pues, ¿no? O sea, bueno, pienso que desde las certezas, ¿no? Ayer teníamos una plática que un poco hablábamos de eso, desde algunas certezas que pensamos como desde la concepción, ¿no? O sea, es decir, desde la reflexividad e incluso desde quizás en situaciones más mundanas, ¿no? O sea, el pensar, como habías mencionado, el individuo. Quizás no estemos diciendo que desaparezca del todo, ¿no? Pero sí se vuelve un poquito menos sólido, ya que no es como una entidad autónoma, sino un algo que emerge desde muchas relaciones biológicas, sociales y ambientales. Y esto pienso que puede resultar a veces un poco inquietante, pero también nos puede no sé si la palabra sea liberador, pero quizás también puede que poner el énfasis o poner la reflexión en esta otra concepción de nosotros como comunidades, también nos puede llevar a pensar o a hacer más fuerte la reflexión quizás o recordarnos que no estamos, sí, pues nosotros solos, como te diré, o sea, como que podríamos ser más humildes quizás en el pensamiento de que no estamos solos, sino más bien estamos sostenidos completamente por otros, ¿no? Por otras entidades e incluso por formas de vida que no vemos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, llevando esto al terreno de la enfermedad, de la higiene y todo esto, hay, no sé, esta idea de una lucha higiénica constante, ¿no? Contra algo que pensamos que no somos, ¿no? O sea, una lucha contra los virus, las bacterias, ¿no? Que están fuera de nosotros. ¿De dónde viene esta obsesión por separar, limpiar, erradicar? Mira, justo atendiendo a la investigación para la charla del día de hoy, justo estaba leyendo que históricamente la idea de limpieza no es solo médica, sino también se volvió cultural y política. Mary Douglas comenta que lo sucio no es algo objetivo, sino aquello que está fuera de lugar. Entonces un poco esa idea se refuerza en la modernidad y se volvió muy potente. Lo que no encaja, lo que incomoda, lo que amenaza el orden se intenta eliminar. Entonces eso incluye
quizás bacterias, pero también puede incluir cuerpos, prácticas u otras formas de vida. La medicina ha sido fundamental para salvar vidas, claro, sin duda, pero también ha operado bajo un lenguaje de justo de esta guerra, ¿no? De combatir, de erradicar, de eliminar. Y el problema no es pensar en curar, sino pensar en toda la relación con lo vivo como una batalla, ¿no? Que hay que librar. Porque entonces dejamos de distinguir entre lo que necesita atención y lo que necesita convivencia, ¿no? Entonces, eso pienso que se enfatiza y se vuelve algo muy común en lo que cae también pues la población en general, pues, y estamos bajo estos lenguajes que día a día se repiten, se replican, y nosotros nos acomodamos pensando en eso, y justo como no hay este otro contrapeso, ¿no? De la reflexión en tanto a el estudio, por ejemplo, ¿no? No hay en ningún momento no hay estas réplicas de estos otros lenguajes en los que te están enseñando que eres también un mosaico de ADN, que eres un conjunto de bacterias. Entonces no cabe justo esta gana, ¿no? O sea, desplaza esta visión bélica de el erradicar lo diferente, el erradicar lo que, entre comillas, me está haciendo daño para volver a un equilibrio ante el, bueno, tal vez no es me está haciendo daño, entre comillas, nuevamente, sino está buscando un equilibrio nuevamente, y entonces podríamos estar buscando como otros caminos, otras soluciones o incluso otros métodos como para volver a un equilibrio con nuestra comunidad en conjunto, no viéndolo como una enfermedad en tanto a un enemigo, pues. Sí, entonces pensando en esto que dices, podríamos decir que hay una dimensión política en cómo definimos la enfermedad. Yo pienso que sí. Quizás definir qué es normal o qué es sano implica decidir qué es deseable o qué no, ¿no? Y quién lo está decidiendo, ¿no? Ahí justo estaba leyendo algunas referencias y pienso que entra lo que Foucault llamaría biopolítica, ¿no? Algunas formas de gestionar la vida, pero también algunas formas de excluirla, ¿no? Igual como te mencionaba, la normalidad, lo que tiene que ser, lo estable, lo sano, ante lo que no es, lo que no está sano. Ahora también está en boga esto de la monstruosidad, ¿no? O lo diferente, lo que no debe ser. Y bueno, si trasladamos esto a lo biológico, vemos algo similar. Lo que no entendemos o lo que no entendemos o no controlamos, lo nombramos justo como amenaza. Sí, y en este sentido, o sea, pensándolo como en la vida diaria, ¿cómo se manifiesta esta idea de pureza o de contaminación, ¿no? O sea, pensando con estos microorganismos que nos conforman. Claro, pues pienso que en principio debería de haber un cambio de lenguaje, ¿no? Cambio de percepciones, que va a ser un poco complejo por justo el desarrollo o cómo se han agrandado estas ideas de bélico diferente, de amenaza y de exterior. Porque si, como te comentaba hace un rato, quizás si replanteáramos estas relaciones y estas reflexiones a estudiar, me atrevo a decir que, y es algo que me gusta mucho pensar, si pudiéramos también ahondar en los inicios incluso del origen de la vida, ¿no? O sea, le ha puesto un poco al asombro, le ha puesto un poco a la historia y le ha puesto un poco a entender justo que es complejo y hay muchas cosas que son emergentes, ¿no? Y que no podemos controlar, por supuesto. Claro. Entonces, un poco contestando a tu pregunta es, quizás si pudiéramos de alguna manera, ya sea en la educación o como algún tipo de propuesta, el hecho de poder reflexionar acerca de los orígenes, de cuánto tiempo ha pasado la vida por acá, cómo está conformada la vida, ¿no? Porque al final de cuentas esta complejidad de la que te hablo no solo es de las relaciones como tal, sino desde el origen, la materia inorgánica que se haya mezclado como para generar algo orgánico, aparte de que sea algo que debe ser complicado, que la gente, no porque no crea capaz de entenderla, sino porque en sí es complejo que se entienda.
pienso que desde ahí sí vamos entendiendo justo esta mezcolanza, ¿no? Y entender cómo es que la vida se abrió paso prácticamente hasta estar aquí, porque ahora no solo es el paso del tiempo, y no solo son las relaciones, sino fueron lo que te comentaba, todas estas situaciones emergentes como extinciones masivas, ¿no? No sé, algún otro tipo de cataclismos que supieron sortear como para que las condiciones complejas llegaran hasta acá. Tal vez cambiaría nuestra concepción de sano, ¿no? O como de normal, no sé, quizás nuestros conceptos serían equilibrio, em, ósmosis, ¿no? O sea, tratar de volver a un estasis o algo así, como para que no tengamos estos conceptos contrastantes como sano, enfermo, normal, diferente, ¿sabes? Ujú. Entonces pienso que que lo biológico podría ayudar mucho a lo filosófico y que lo filosófico también abonaría mucho a la reflexión de que lo biológico no solo estudia lo que es y ya, ¿no? Sino como más bien estas transformaciones y este acomodo de comunidades. Sí, y creo que esto que propones es bastante interesante en el sentido del tránsito que se genera, ¿no? O sea, esto plantea un tránsito de lo microscópico a lo colectivo, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo se conecta el microbioma con nuestras formas de vida social? Uf, fíjate que ahora que justo es una gran pregunta y claro, el microbioma se ha vuelto muy, muy importante y nos enseña algo muy potente porque ahora que se está entendiendo, justo pienso que nos está ilustrando de una manera muy clara que la vida funciona en red, ¿no? En redes, en convivencias, sí, en estos flujos y madejas que se enmarañan, ¿no? Ningún organismo existe por sí solo, Ujú. siempre depende de otros, y si llevamos esta idea a lo social, podemos pensar que una comunidad también es como un ecosistema, ¿no? Hay diversidad, es interdependiente y es muy dinámico. Entonces, lo colectivo, en realidad, pienso que viéndolo desde este punto de vista del microbioma, no sería una suma de individuos, ¿no? Sino más bien sería una trama de relaciones hipercompleja que va transformándose en todo momento, ¿no? Ujú. Y en este sentido, ¿crees que podríamos pensar lo colectivo también como un tipo de ecosistema? Sería, me parece que sería algo complejo, pero sí podría funcionar porque regresándonos a lo que ahora ya no estamos llamando como individuo, sino justo como quizás como lo bionte, ¿no? Como este conjunto de convivencias, de relaciones que conforman un organismo, que, a ver, que no por esto resta, por supuesto, ¿cómo te diré? Como la individualidad, no sé, quizás antropocéntrica como la vemos, ¿no? Lo que estoy diciendo no es que te borres, ¿no? Tu Ujú. identidad como individuo, sino más bien estoy tratando de proyectar que abraces más bien tu comunidad o lo bióntica quizás y que respetes esta nueva comunidad que entiendes que te conforma ahora, ¿no? Entonces, eh, pienso que sí podría entenderse como un ecosistema porque ya nosotros mismos estamos siendo un ecosistema, ¿no? Entonces, esto podría cambiar la manera de cómo entendemos la responsabilidad incluso, ¿no? O sea, en un ecosistema no se trata de imponer control absoluto, por ejemplo, ¿no? Sino de cuidar las condiciones que permitan la vida, vaya. Y esto implica reconocer que nuestras acciones afectan a otros incluso cuando no los vemos, ¿no? Entonces se vuelve hiper complejo, pero también se vuelve muy interesante porque empezaríamos a generar otro tipo de, em, de relaciones o hasta de comunicaciones, qué sé yo. Sí, y esto me hace pensar, y quizá me desvío un poco, pero como esta cuestión de la agencia, ¿no? O sea, realmente estoy decidiendo yo como individuo o la colectividad de Claro. microorganismos que integran el ecosistema que en realidad soy, ¿no? O sea, es una cuestión filosóficamente muy pesada, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque eso implica una revolución completa, Claro. ¿no? De muchas cosas y de muchas nociones históricamente súper discutidas, por ejemplo, la filosofía,
pero que la biología viene a desestabilizarlas, ¿no? Con todo esto. Claro. Entonces, pensando esto en el campo de la ética y bueno, de la bioética, ¿no? Si siempre, o sea, si asumimos esta idea de que siempre estamos en relación, ¿qué tipo de ética necesitamos? Está fuerte, sí, claro. Sí, definitivamente es una situación compleja, es una situación fuerte, pero sí es necesaria. Retomando rapidísimo lo que comentas de la agencia, quiero comentarles que es muy interesante, pero también aceptar que puede llegar a ser algo angustiante, ¿no? Un poco como difícil, complejo de transitar, porque sí, te sigo. Cambia completamente nuestra forma de entendernos, nuestra forma de percibirnos y percibir a los otros y a las otras, a los otros, ¿no? Entonces, rapidísimo con esto de la agencia, en efecto, ¿no? O sea, se vuelve entonces esto de escuchar al cuerpo, entre comillas, se vuelve aún más bien entender lo que está sucediendo con nuestras, pues nuestras, con las relaciones que tenemos dentro, ¿no? Que incluso químicamente se pueden mover mucho mejor y aunque no lo sintamos o aunque no lo veamos, hay una comunicación hiper fuerte de manera química en donde a cada momento se está transmitiendo qué se necesita, qué no se necesita, qué se mueva, qué no se mueva. Y sí, hasta qué punto es lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy anhelando, lo que estoy deseando en qué momento mi ecosistema se está regulando, ¿no? Claro. Entonces, sí, en efecto, pienso que es complejo, pero es muy necesario empezar a traer estas reflexiones a diferentes campos y sí le apuesto me decanto a que sí necesitamos una ética de una interdependencia, ¿no? Una ética que no sea para un individuo aislado, ¿no? Una ética que no piense en el ser humano. Lo hemos comentado varias veces, ¿no? Aunque no podamos deshacernos de de este antropocentrismo como, digamos, de manera ontológica, ¿no? O sea, como ser, pues, sí podemos o sí nos es posible estas reflexiones fuera del antropocentrismo para proponer una ética que no parta del individuo, sino de las relaciones, por ejemplo, ¿no? Donde la pregunta entonces no sean qué debo hacer o qué debemos hacer, sino cómo estoy afectando a las redes de vida de las que formo parte, por ejemplo, ¿no? Cambiar este tipo de cuestionamientos para que ya no se centren en este individuo, sino en toda la complejidad de relaciones que somos. Sí, y creo que esto hace toda la diferencia, ¿no? Pensarnos como parte de múltiples nodos de relaciones, pues también implicaría sí o sí un quitarnos del centro, ¿no? Como especie, ¿no? O sea, en cuestión de que siempre hemos estado pensando las ciencias, ¿no? La filosofía, todo desde una cuestión sumamente antropocéntrica. Entonces, saber que solo somos parte de estas relaciones, igual que todo lo demás, claro, ¿no? O sea, es otro golpe fuerte, ¿no? O sea, creo que todo esto va dando puñetazos sumamente intensos a claro, nuestro antropocentrismo. Claro. Y justo cómo se han ido pensando las ciencias desde ahí, ¿no? O sea, creo que por eso es bien importante repensar y como esta comunicación que hay o que debería haber entre distintas ciencias. En este caso, pues hablando de la biología y la filosofía y cómo esto se puede ir nutriendo. Ahora, si nunca estamos solos o nunca hemos estado solos y si lo que somos en realidad está hecho de estas relaciones que mencionas, que son pues prácticamente invisibles, ¿no? Entonces, cuidar al otro no es algo externo, ¿no? Es también una forma de cuidarme a mí. ¿Y cómo podríamos llevar esta reflexión a prácticas concretas, por ejemplo? Me parece importante que lo preguntes, Carla, porque desde antes de que tuviéramos la charla también me quedaba pensando en que, pues, por supuesto que estos espacios sí son para colegas, ¿no? Por supuesto, para poder difundir o comunicar nuestras ideas,
pero me parece igual de importante que puedan ser entendibles, ¿no? O sea, que lo que nosotros buscamos es precisamente sí hacer comunidad con quienes están de acuerdo con nosotros, pero buscamos lo que comentábamos desde un principio, ¿no? Son situaciones y golpes fuertes que pienso que ya están empezando a cambiar la manera en la que se... De hecho, o incluso en la que se enseña ciencia y filosofía, están empezando a cambiar la manera en la que se entiende igualmente ciencia y filosofía, pero pienso que el reto, por lo cual aplaudo justo esta pregunta, es eso, o sea, como llegar a más personas, pero que sea claro, ¿no? Que sea entendible. Yo de pronto decía, bueno, es que es tan complejo, imagínate si es complejo para una persona que estudia sin hablar de manera peyorativa, debe ser un poco más complejo para alguien que no está tan empapado de pronto con estos conceptos, ¿no? Entonces, pienso que podríamos empezar con decisiones que incluso no son tan exageradas o tan grandes, ¿no? Preparé algunas pequeñas decisiones que nos pueden poner a pensar, que nos pueden poner a reflexionar y que son justo, no trabajan en un plano complejo como para que podamos llevarlas a cabo sin ningún problema con esta reflexión profunda de todas formas, ¿no? Entonces, quizás empezar por pequeñas decisiones como ser conscientes del uso de antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y muy importante, porque justo esta comunidad microbiana que tenemos, tanto nociva como no nociva, también se sabe regular, ¿no? Entonces, a pesar de que el ser humano esté haciendo esfuerzos porque quitar esta enfermedad, ¿no? Microbiana invasiva, entre comillas, pues justo se están poniendo las pilas para poder también contraatacar si seguimos este lenguaje, ¿no? Que no me gusta, pero me refiero a que se saben o han aprendido a regularse más bien, ¿no? Con esto. Uso de antibióticos, diversificar a lo mejor lo que comemos, ¿no? Porque también nuestra dieta ya ha empezado a ser muy... o sea, se ha cortado, ¿no? Y se ha aumentado todo esto procesado y se ha aumentado todo este alimento como chatarra, que además de ser chatarra también ya, pues, como que también afecta a otras formas de vida, vaya, es a lo que quería llegar, ¿no? O sea, esta industrialización de los seres también para una sola dieta, puro pollo, pura hamburguesa y pura pizza o lo que sea, también hace que nuestras relaciones, ¿no? Lo que estamos diciendo, nuestras comunidades se vean afectadas. Tener contacto con el entorno vivo, ¿no? Salir, ¿no? Salir a poder, sentir el clima, cachar enfermedades, ¿no? Y no digo cachar enfermedades justo con el lenguaje que estamos bélico, que estamos quitando, sino más bien cachar enfermedades para que podamos también estimular al sistema inmunológico, ¿no? Y que nuestra comunidad se vuelva más fuerte. Y también, por supuesto, cambiar el lenguaje, ¿no? Dejar de pensar en términos de guerra como le estamos proponiendo. Son gestos pequeños, pero que pueden reconfigurar nuestra relación con lo vivo. Entonces, tal vez justo como mencionábamos hace un momento, tal vez el reto no sea mantenernos limpios, entre comillas, o separados, sino aprender a evitar esta complejidad de la vida. Porque en realidad nunca hemos estado solos, por supuesto, y reconocerlo no nos debilita, sino nos hace responsables. Claro, y ya para ir cerrando, ¿quisieras cerrar con alguna idea, con alguna frase quizás, o dejarnos una pregunta? Híjole, pienso que todo lo que hemos dicho es sumamente interesante, pero quizás sí dejaría a la audiencia con estas... sí, esta tarea, quizás, ¿no? Este acercamiento me gustaría dejarles como reto, quizás. Sí tratar de acercarse, ahora que estamos inmersos en, perdón, en esta era de una inmensa información, ¿no? Que tenemos tanta información al alcance, me gustaría dejarles como este pequeño reto, el acercarse, bueno, tal vez dos pequeños retos. Me gustó mucho esto que te proponía de quizás acercarse al entorno vivo, que no se asusten a la hora de enfermarse. No estoy hablando, por supuesto, de una enfermedad, ni estoy menospreciando enfermedades terminales, sino más bien justo quizás empezar a ver sus propias enfermedades, una gripa, quizás un malestar del estómago,
algún pequeño malestar de pronto, empezar a verlo en vez de verlo como malestar, verlo como justo qué está pasando con mi comunidad, ¿no? Un poco eso, un poco tratar de meterse a la historia biológica que les comentaba, ¿no? Tratar de estudiar poquito, leer poquito, cuántos años tiene la vida aquí, ¿no? Existiendo, qué ha pasado, ¿no? Con las extinciones masivas, qué ha pasado alrededor de la historia de vida. Y quizás sí podría recomendarles, ahora que estábamos hablando de esto del microbioma, hay un libro que también me impulsó, me motivó a proponerte esta temática del microbioma, que se llama Fieras Familiares, que es de un muy buen amigo mío, divulgador o comunicador de la ciencia, Andrés Cota Iriart, que también es biólogo y es escritor, que precisamente habla de cómo desde la biología puedes identificar estas relaciones. Entonces, lo recomiendo bastante porque también tiene este lenguaje sabroso, este lenguaje fácil de digerir, como para que entiendas que justo por un malestar precisamente que tuvo él como biólogo, se dio cuenta de estas relaciones tan complejas que tenemos. Habla de algunos microorganismos que también necesitan varios microorganismos para completar su ciclo de vida, por ejemplo, ¿no? Lo que habla de la complejidad no solo del microorganismo, sino precisamente de las relaciones, ¿no? Entonces, quizás esa también sería una pequeña tarea, acercamiento. Es muy bueno y sí puede llegar a ser angustiante un poquito, pero se vuelve muy, muy sabroso el hecho de que por ahí también mencionan que incluso tus cambios de humor, ¿no? Se pueden asociar a algunas bacterias que si no las tienes en paz, pueden ser precursoras para generarte ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, tal vez esto incluso cambie nuestros humores, nuestras maneras de relacionarnos y hasta nos tenga más relajados, ¿no? Más tranquilos porque podemos abonar para bien a la comunidad que somos, ¿no? Entonces, por ahí quizás sería con lo que cerraría. Carla, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy nos llevamos una idea, bueno, varias ideas inquietantes, pero también súper esperanzadoras. Creo que, toda esta idea de que no somos individuos aislados, sino entramados de vida, es bastante importante, ¿no? Y bueno, tal vez el reto no es defender fronteras, ¿no? Incluso en en este lenguaje bélico, sino aprender a evitar estas relaciones. Claro. ¿Cómo vamos a aprender a hacerlo? Y en este sentido, bueno, la ética deja de ser algo externo, ¿no? Y más bien se vuelve una práctica cotidiana de cuidado, ¿no? Y de atención y sobre todo de responsabilidad compartida. Pues muchas gracias, Yunon, por esta conversación. Y bueno, gracias por compartirnos tu palabra, tu mirada crítica y tu tiempo. Esperamos volvernos a encontrar muy pronto. Con todo gusto, muchas gracias también. Que vuelvas a venir al programa. Quedan muchas cosas abiertas, sí, en realidad. El tiempo es bastante limitado. Y bueno, gracias también a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos de Bioethics News dentro de Éticas sin Permiso. Recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Hasta luego. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.